tardes. Bienvenidos a la edición número 52. Pueden pasar, están a tiempo rápido. Venga, venga, por esas sillas, que nos los quitan de las manos. Bienvenidos a la edición número 52 de Escépticos en Spa. Otra vez aquí en esta sala. La última vez que estuvimos aquí ya comenté que teníamos problemas para encontrar local. Hemos estado cambiando mucho, lo siento, porque cada día tienen que estar ustedes averiguando a ver a dónde hay que ir. Parece ser que hemos encontrado un nuevo local, el Gloops, el Paseo San Juan, a ver qué tal si tenemos más suerte. Porque nuestra idea es que estas charlas sean gratuitas. Y en los últimos locales había una consumición obligatoria. Si no hay más remedio, volveremos a consumiciones obligatorias, pero siempre que podamos, intentaremos que sean completamente gratuitas, que ustedes no tengan que pagar nada y que puedan disfrutar de divulgación pues, sin que el bolsillo sufra. Y dicho esto, paso a presentar la charla de hoy, de un tema también de actualidad. Hoy en día lo natural pues, está de moda, todo es natural, el alimento si no tiene conservantes es mucho mejor, las cremas hidratantes si no tienen química son fabulosas, y la química es una cosa muy mala, todo lo químico es horrible, y esto hablando con cualquiera en la calle te lo dice, ¿verdad? Yo cuando hablo con compañeros, ay no, es que eso tiene mucha química. Pues ya, sí, como el agua, que también es dos átomos de hidrógeno y oxígeno. Bueno, evidentemente esta quimiofobia, yo pienso que como sociedad no está favoreciendo, no hay que tenerle manía a la química, y de todo eso nos va a hablar Dolores Bueno, ella es química, está haciendo un doctorado en ciencias materiales, es una excelente divulgadora científica y pido para ella pues, muchas gracias por la presentación y sobre todo por haberme invitado, porque este es un tema que la verdad que me apasiona como química, poder hablar de lo bonita que es la química en contra de la gente que no la valora. Y bueno, también pedir disculpas por adelantado, porque lo máximo que he hablado de divulgación sonido son 5 o 10 minutos, así que intentaré ajustarme al tiempo, pero bueno, si me quedo corta, que a veces me pasa, pues bueno, que sepáis que soy primeriza en dar charlas largas. Y la verdad que me ha gustado mucho porque al ser un tema que nunca había divulgado, me ha hecho investigar a mí también, sobre por ejemplo de dónde viene la quimiofobia. Y lo primero que me sorprendió fue que la IUPAC, que no sé si sabéis, pero es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, en inglés, son sus siglas en inglés, y es la que suele poner los nombres de los nuevos elementos químicos que aparecen en la tabla periódica, es la que decide esos nombres, es también la que pone las reglas para nombrar los compuestos químicos, tanto orgánicos como inorgánicos, y tiene en su glosario de términos la definición de quimiofobia. Es que cuando encontré esto me parece fantástico que la IUPAC tuviera una definición y que fuera simplemente miedo irracional a los químicos. Pues bueno, como introducción pues me pareció estupendo. Pero me puse a pensar, ¿de dónde viene ese contraste entre lo natural y lo artificial? ¿Desde cuándo tenemos ese miedo por el que preferimos lo natural a lo artificial? Por ejemplo, esta semana he escuchado esta frase: lo natural no puede hacerme daño. Claro, yo lo oía y pensaba, no, claro, pues si te tomas un óxido de arsénico te va a matar lo mismo, ¿sabes? Si el ébola es supernatural, también, como te contagias también te vas a morir, ¿sabes? Es verdad que usamos muchas plantas, pero intentamos luego usar como medicamentos, pero las plantas tienen venenos que son supernaturales. Si te vas al monte y te comes una seta que es venenosa, por muy natural que seas, te va a hacer mucho daño, te vas a palmar. Entonces, bueno, es una de las afirmaciones que a mí como química me choca mucho, como decir, bueno, vale, igual en este caso no aplica, no te vas a morir, pero no es porque sea natural no te va a hacer daño, es porque no es tóxico o porque no te lo estás tomando en la suficiente dosis que no te va a hacer daño, pero no tiene nada que ver con que sea natural o artificial. Y entonces me puse a investigar un poco por la biosfera. Este ejemplo lo saqué del estupendo blog de dimetilsulfuro, de una compañera divulgadora, Débora García Bello, que hablaba como en este anuncio de Culeva, Pascual Calcio, perdón, presumían de que el 100% de calcio de la leche era calcio de la leche, no calcio de las sales, ¿vale? Como si hubiera alguna diferencia. Y es que
no tenemos una tabla periódica de calcio natural ni de calcio artificial. El calcio es el mismo elemento en la tabla periódica y nos da lo mismo sacarlo de una sal que venga de forma natural en la leche, porque en el fondo es de donde se ha extraído dentro del animal, o sea que es que al final es lo mismo. Luego también me fui a otro estupendo blog que además yo creo que ha estado aquí como ponente, José Manuel López Nicolás, de Ciencia, y el estupendo anuncio de Ero de Sin Porquerías. José Manuel López Nicolás le encanta, como decía. Es 100% natural, no tiene ningún conservante, ni químico, ni nada, ¿no? Es súper sano, tendrá una cantidad de azúcar que puede que el niño, si lo toma mucho, se vuelve diabético, pero no tiene ninguna porquería, podemos estar tranquilos. Y por último usaba una imagen que tradujo Mauricio, que también ha estado por aquí, que es coger una manzana y poner su composición química. Y si os fijáis, aparte de agua, aceites vegetales, azúcares, hay un montón de es. Esos es son los conservantes que tanto miedo nos daban aquí, ¿vale? O sea, el que un E seguido de un número nos dé miedo es un poco absurdo, porque es simplemente una manera de nombrarlo. Y en cosas naturales también tenemos es que luego estarán en cosas artificiales. Bueno, pues a mí todo esto de lo natural o artificial me recordaba como un poco a los inicios de la química, cuando todavía no pensábamos que la química de los seres vivos era una química diferente de la de los seres inorgánicos, las cosas que no están vivas, de las piedras y tal. Y entonces recordaba haber leído en un libro de divulgación que este señor, que es un químico, Waller, había sintetizado por primera vez la urea, que es un compuesto orgánico. Y dije, bueno, pues es un ejemplo perfecto para poner aquí en la charla, decir que gracias a la síntesis de la urea de Waller se destruyó el vitalismo, que pensaba que los seres vivos tenían una química diferente porque había una fuerza sobrenatural que les daba la vida, frente al mecanicismo que decía que los seres vivos estaban hechos de igual manera que los seres no vivos, ¿vale? Pues investigando a este señor, resulta que es un poco mito esta historia. O sea, él hizo la síntesis, por supuesto, pero si se repasa la correspondencia que él mantuvo con su jefe y con otros químicos de la época, él estaba más emocionado porque en vez de este compuesto había obtenido la urea, como diciendo, con los mismos átomos, dependiendo de cómo se enlacen unos con otros, puede tener una molécula distinta, que se llama isomería en química. O sea, le dio mucho más importancia a la isomería que el haber sintetizado un producto orgánico. Entonces, ¿por qué pensamos que Waller, con la síntesis de la urea, derribó el vitalismo y fue el fundador de la química orgánica? Pues porque se ha recogido así en un libro de texto. Hubo alguien que a posteriori decidió elegirle a él como héroe y decidir que él pues había metido en el laboratorio para demostrar que la química era la misma para los seres vivos y los no seres vivos, cuando en realidad no, él estaba haciendo otra cosa y por casualidad apareció la molécula de urea. Sí, era importante, pero a él le interesaba más la isomería que los seres vivos en ese momento, y bueno, pues a raíz de que se hicieron luego más experimentos, se vio viendo que se podían sintetizar cosas orgánicas, moléculas orgánicas que antes estaban solo en los seres vivos, pero ahora las podíamos fabricar en el laboratorio, pues se decidió elegir este hecho como mito fundacional y se empezó a contar así en los libros de texto. Y entonces pues, he visto que se copia tal cual, o sea, la primera versión que se conserva del mito como tal se empieza a reproducir tal cual en los libros de texto. Y esta historia me gustó mucho porque, bueno, para demostrar que no estamos libres de los sesgos, que hasta los químicos y los científicos tenemos mitos, ¿no? Porque nos conviene tener una historia sencilla que explique un hecho complejo, cuando en realidad, pues para derribar una teoría como el vitalismo no basta un único experimento, tienes que haber muchos más experimentos y que esa teoría pues vaya perdiendo fuerza a lo largo del tiempo, no es que de repente pues llega un hombre como Waller o como cualquier otro y lo tumbe, sino que pues es una trayectoria de bastante tiempo. Aquí está cómo habla en inglés, viene a explicar eso, que lo que le interesaba es que de una sustancia que era una sal consiguió una sustancia que no era una sal y que además tenía la misma composición atómica. Bueno,
Pues lo siguiente que pensé, además siguiendo un libro del que luego hablaré, es que ese vitalismo podría haber quedado luego, un siglo después, en las peleas entre los que defendían la generación espontánea, es decir, que la vida se creaba automáticamente a partir de materia o a través de esa fuerza vital, o bien los que decían que no había un origen especial de la vida. Y fue Pasteur el que acabó, entre comillas, porque ya hemos dicho que la historia es más compleja, con la generación espontánea. Había habido más experimentos antes que él, pero él hizo un experimento que consistía en meter un caldo con nutrientes en ese frasco, luego mediante un mechero le turbaba el cuello, se llama un matraz de cuello de cisne, hervía el caldo y de esta manera, aunque el tubo estaba abierto, como el agua que había condensado quedaba en esa forma del tubo, el cuello de cisne, podía entrar el oxígeno hacia adentro, pero no eran capaces de pasar los microbios que había en el aire. De manera que a lo largo del tiempo no aparecía vida, o sea, no era real esa generación espontánea a partir de allí. En cambio, si el frasco se inclinaba, al cabo de una semana el caldo estaba contaminado con microbios. Según la fuente que consultes, también le parten el cuello al matraz. Y de esta manera, pues, fue una prueba de que los microbios estaban, pero no venían de generación espontánea, ¿vale? Y no solo hemos pasado de que no hay diferencia entre la química de los seres vivos y la química de los seres que no están vivos, sino que ahora mismo utilizamos la química para estudiar incluso el origen de la vida. Bueno, quería poneros la primera tabla periódica que tuve, era un homenaje, yo estoy enamorada de la tabla periódica, y esta la tuve en segundo de la ESO, cuando más o menos decidí que quería hacerme química. De hecho, no sé si la conservo, tengo una foto por eso, porque estaba ya súper rota, la tabla con la que aprendí los elementos. Y me parece que es una manera súper elegante de recoger toda la química que conocemos, que incluso creo que era Feynman, el físico, el que decía que si viniera una civilización extraterrestre a la Tierra les deberíamos enseñar la tabla periódica como el mayor mérito humano de decir, hemos descubierto que la materia está hecha de átomos y que los átomos pues, los podemos ordenar de tal manera según sus propiedades, ¿no? Y entonces pues quería enseñaros varias tablas. Esta la tengo en la cocina de mi casa, colgada en mi poste. Esta es de Big Bang Theory, en la cocina de la ducha, que quiero conseguir una. Esta me encanta, la tengo de salvapantallas en el ordenador, me parece súper original, es una revista del año 49. Esta es la más reciente, publicada según la IUPAC. Yo en Twitter soy un unquadio, que sería el elemento 114 en latín, 114, y ahora se llama Flerovium en honor de un científico que trabajó en químicos súper pesados. De hecho, siendo estrictos, todos estos en realidad sí que serían artificiales. O sea, el Flerovium o un unquadio es artificial, o sea, no lo hemos encontrado en ningún lugar, se hace a través de química ultrapesada, de hacer chocar átomos para intentar conseguir la fisión y hacer un átomo mucho más grande. Entonces son bastante inestables y desaparecen, por eso es bastante difícil que los podamos encontrar en otro lugar que no sea en un laboratorio de estos. Y quería hacer honor a Walter White, que en uno de los capítulos de la serie está hablando de la composición química de los seres humanos y hace una tabla en la que habla de todos los componentes que nos van formando. Le falta como una pequeña fracción que Gretchen, que es su novia de aquel entonces, le pregunta que si esa fracción corresponde al alma y Mr. White le contesta que no, que todo es química. Pues eso, nosotros somos química. Aunque no nos guste, pues estamos compuestos por la mayoría agua, pero estamos compuestos por elementos químicos de todas las tablas periódicas que os he enseñado antes. Somos química. Y este es el libro del que os quería hablar. Lo he empezado hace poco, en realidad lo he empezado para preparar esta charla. Se llama Orígenes y tiene 3 partes: el universo, la vida y los humanos. He empezado por la vida porque me parecía súper interesante que hayamos pasado de que no haya ninguna diferencia entre la química de los seres vivos y la química de lo que no es vivo,
hasta usar esa misma química para intentar averiguar cuál es el origen de la vida, en qué momento apareció la vida en la Tierra y por qué apareció la vida en la Tierra. Y entonces de eso se ocupa la segunda parte del libro, que es de Carlos Briones, y así es como empieza esa tercera parte. Habla de que el tercer planeta del sistema solar era un gran laboratorio químico. Me encanta esa definición. O sea, la Tierra, después de haber sufrido los procesos que llevaron a que fuera un planeta, después de haber sufrido montones de golpes de los meteoritos, con las sustancias orgánicas que se habían ido acumulando por el choque de cometas o tal, se convierte en un laboratorio químico del que sale la vida. Y dice, que me parece una definición fantástica, la vida es química capaz de evolucionar. Es decir, la vida, o sea, los seres vivos somos química, una química muy compleja, una química que es capaz de, mediante el ADN y el ARN, capaz de transmitir sus propiedades a su descendencia. Eso es la vida. Y me parece una definición súper chula. Entonces dice que en el libro, que lo recomiendo, habla de que tenemos dos aproximaciones para acercarnos hacia el origen de la vida. Una que sería bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba, es decir, intentar ponernos en la situación en que estaba la Tierra en ese tiempo, hace 3.850 millones de años, ¿vale? Y esa disciplina con la que se estudia eso se llama química prebiótica, parte de compuestos que pudiera haber en aquella época y hace experimentos a través, pues, son bastante famosos y en el libro los describe mucho mejor, pero Miller y Opary, Harlan, que son más teóricos, hablan de eso, de cómo incluso Charles Darwin, en su libro del origen de las especies, habla de un charco caliente del que pudo surgir la vida. Pues básicamente se basan en eso. Si había unas determinadas sustancias orgánicas, le proporcionamos una fuente de energía, que puede ser el calor, la radiación ultravioleta, si eso es capaz de formar algo que tenga que ver con la vida, ¿vale? Ese es el campo de estudio de la química prebiótica. Pero hay otra estrategia complementaria, que sería top-down, de arriba abajo. Y es que ahora mismo conocemos un montón de organismos vivos y si los podemos comparar, quizá podamos aprender mucho más de dónde venimos, ¿vale? Pero incluso en esta estrategia tenemos química, porque lo que estamos usando es análisis del ADN para ver qué nos diferencia y qué tenemos en común con todas esas especies. Y estamos usando técnicas moleculares que se basan en la química. O sea, es decir, hemos pasado de que pensábamos que la vida era algo que venía de una fuerza sobrenatural o una fuerza que no podíamos conocer de ninguna manera, a darnos cuenta de que con la química, de que es la misma química la que está en los seres vivos que la que está en los seres inertes, y que podemos usar esa química para tratar de encontrar, de aprender sobre el origen de la vida. Me parece alucinante. Y bueno, quería recomendaros, porque el libro creo que es bastante complejo, pero unos compañeros míos están en un proyecto que se llama Tertulias Ciencia y se dedican cada semana a leer un capítulo y resumirlo y comentarlo. Entonces, bueno, pues si el libro se hace muy pesado, pues que sepáis que en Tertulias Ciencia podéis encontrar los resúmenes que han ido haciendo y los comentarios. De manera que si os animáis con el libro y os parece un tocho, pues bueno, yo os animaría a que lo intentarais por Tertulias Ciencia. Bueno, pero así investigando descubrí que en realidad se considera que la quimiofobia nace mucho después, bastante después, es bastante cercana en el tiempo. Y no sé si os suena esta mujer, Rachel Carson, que era una bióloga que publicó un libro que se llama Silent Spring, denunciando los efectos del DDT. El DDT es un pesticida que se usaba, bueno, se usa sobre todo para combatir la malaria y enfermedades transmitidas por mosquitos, pero empezaron a aparecer evidencias de que se acumulaban en algunos organismos vivos y que les causaba la muerte, en crustáceos, en peces. Y el título del libro viene precisamente porque ella hace como una comparación de que la primavera es silenciosa porque ya no hay pájaros que canten. Bueno, pues este libro, que podía tener efectivamente una base científica, causó pavor en todo el mundo. Es decir, ¿qué estamos haciendo con el DDT? Y Estados Unidos prohibió el uso del DDT con argumentos que eran muy pocos científicos, fue más bien un acto político. Cuando es verdad que el DDT es peligroso, pero también sabemos
que es lo mejor que tenemos para luchar contra la malaria y se sigue usando en países donde la malaria es endémica. Y buscando, estaba leyendo este blog, que también es muy recomendable de química, el blog del búho gris, y dice que no es solo Rachel Carson, sino también el avance de la química, de las técnicas analíticas. Habla de James Lovelock, que desarrolló un método analítico que permitía detectar una sustancia en partes por billón, es decir, una pequeñísima cantidad. Entonces, el que cada vez tengamos técnicas analíticas que nos permitan detectar sustancias químicas en cantidades pequeñísimas, en una parte por trillón, en una parte por cuatrillón, hace que la alarma social se dispare, que nos dé como más miedo de decir, ay, es que yo tengo tanta cantidad de sustancia en mi sangre, tanta cantidad de DDT, tanta cantidad de algo súper malo, cuando en el fondo, como lo decía Paracelso, el veneno lo hace la dosis. O sea, yo me puedo morir de agua, si ahora me dedico a beber litros y litros de agua, yo cambio la concentración de agua dentro de mis células y fuera de mis células y muero de sobrehidratación. O sea, el agua es un veneno también. Entonces, eso que a veces estamos como muy, en la prensa sobre todo, aparecen sustancias que son químicas, bueno, todo es química, sustancias que tienen un nivel de peligrosidad, pero tenemos que tener en cuenta la dosis en que esas sustancias aparecen. Otra causa también de la quimiofobia, que se atribuye el origen de la quimiofobia, son los accidentes producidos por empresas químicas. Este es bastante famoso, ocurrió en Bhopal, en la India, y tenían una fábrica que pertenecía a Union Carbide y tuvieron una fuga de isocianato de metilo. Pues creo que afectó en torno a 500.000 personas. 6.000, 8.000 murieron en la misma semana, sobre todo gente pobre que vivía en la zona, y unas 10.000 más o 15.000 posteriormente, aparte de las malformaciones congénitas y de un montón de problemas que hubo, lo podéis ver en alguna foto. Entonces, sí, en este caso, la empresa, la química, lo hizo mal. O sea, es cierto que la química, podríamos decir, es una moneda con dos caras. Tiene una parte buena y tiene una parte mala, ¿no? Si no hacemos las cosas como hay que hacerlas, podemos provocar catástrofes humanas de estas dimensiones o mayores, provoca mucho sufrimiento humano. Y también se habla, lo siento por una imagen, que igual es un poco dura, de que la quimiofobia también está alimentada pues, por las estrategias militares. Esta es una imagen que creo que ganó el premio Pulitzer, se llama La niña napalm, de la guerra de Vietnam. Estados Unidos utilizó napalm, que es un agente incendiario y que claro, provocaba gravísimas quemaduras en la piel. Estos son todos niños huyendo. Pero no solo el napalm, que de por sí se sabía que provocaba daño, que se usaban bombas incendiarias desde la Segunda Guerra Mundial, sino también había otro agente que lo llamaban el agente naranja, que era una mezcla de pesticidas y que usaban para defoliar los bosques, para que a los bosques se les cayeran las hojas y de esa manera localizar a la guerrilla que estaba escondida allí. Pero es que ese agente naranja estaba sintetizado a raíz de productos que eran carcinógenos. Entonces se provocó una cantidad de daños en la población de Vietnam que probablemente no se puedan cuantificar, ¿vale? A mí me gusta siempre, yo la primera vez que vi esta imagen fue en mi universidad, estaba en un curso de conferencias científicas y un profesor que luego me dio química orgánica nos dio una clase sobre armas químicas y dijo que no le gustaba nada el nombre de armas químicas, que la química por definición debía ser para hacer el bien, no para hacer el mal. Por tanto, que le parece que no deberían de llamarse armas químicas porque eso no era química. Si tú usas la química mal, eso no debería de llamarse química. La química debe usarse bien. Y este ejemplo me gusta bastante porque es muy distinto a los anteriores, que pueden deberse pues, a los intereses económicos de una empresa que explota en un país pobre, a los intereses de una potencia mundial que está en una guerra y usa pues, sustancias tóxicas. Este caso es de los clorofluorocarbonados, que supongo que os sonará, y los CFCs famosos. Y me gusta especialmente porque se diseñaron porque eran muy inertes, porque no eran tóxicos ni provocaban daño en el medio ambiente. Y entonces pues la gente estaba súper contenta de haber conseguido una molécula que era buenísima y se empezaron a usar pues como locos.
cuando de repente salta la alarma de que nos estamos cargando la capa de ozono y tenemos un agujero de ozono en nuestro planeta. Es decir, que muchas veces lo que pensamos que es bueno, no es bueno. Luego descubrimos que no. Pero ¿cuál es la manera de darse cuenta? ¿Qué hacemos? ¿No fabricamos clorofluorocarbonados y seguimos usando sustancias más tóxicas? Yo creo que la ciencia tiene que avanzar y la ciencia misma se va a dar cuenta de que tenemos que mejorar, de que tenemos que evitar cargarnos la capa de ozono. Pero si la ciencia no nos hubiéramos dado cuenta de que hay un agujero en la capa de ozono, ni podríamos haber puesto la solución. Entonces, bueno, todos estos ejemplos eran para decir que hay razones para tener miedo a la química, pero sobre todo que hay razones para confiar en la química y en la ciencia para que nos saquen de nuestros problemas. Aquí, esto es un artículo de Juan Ignacio Pérez que habla de cómo la ciencia nos ha cambiado la vida, de cómo ahora vivimos muchísimo más de lo que vivían nuestros antepasados. Y me gusta su última frase de: gracias a la química nuestras vidas son cada vez más humanas. Gracias a la química tenemos medicamentos, tenemos insulina para tratar a los diabéticos, tenemos medicamentos contra el cáncer y la gente se salva. Tenemos, si me duele la cabeza me puedo tomar un ibuprofeno. Tenemos tecnología, ahora mismo podemos conectarnos con gente del otro lado del mundo y saber más de esas personas, incluso sentirnos conectados y sentirnos conectados con sus problemas. Y todo eso es gracias a la tecnología que viene de materiales que están hechos con química. Tenemos fertilizantes que nos permiten alimentar una población cada vez en aumento y que si no tuviéramos fertilizantes no podríamos cultivar en suficiente cantidad. Ya se muere bastante gente de hambre, pues imaginaros si no tenemos química para darles de comer. Y luego, no solo los medicamentos, sino también la química está en los instrumentos que se usan para operar, en las prótesis, en un montón de cosas. O sea, todo lo que nos rodea a nuestro alrededor, todo lo que aumenta nuestra calidad de vida, la ropa, todo eso es química. Realmente, porque tenemos miedo, vamos a prescindir de todo lo que nos hace humanos. Pues esta era mi reflexión antes de empezar directamente a hablar de la química verde. Este señor, el profesor Smoley, que es premio Nobel de Química, en una conferencia habló de los 10 mayores problemas para los próximos 50 años, ¿vale? Él decía: 1, la energía; 2, el agua; 3, la comida; 4, el medio ambiente; 5, la pobreza; 6, el terrorismo y la guerra; 7, la enfermedad; 8, la educación; 9, la democracia; y 10, la población, ¿vale? Y él decía que en los que están en rojo están directamente relacionados con la química. O sea, gracias a la química podríamos conseguir esa energía, ese agua, esa comida, el medio ambiente y curar la enfermedad, ¿vale? Entonces, por miedo vamos a renunciar a la química, vamos a tachar y nos vamos a quedar sin la posibilidad de solucionar esos problemas. Pues, en mi opinión, realmente sería una pena, porque tenemos una herramienta muy potente que es la ciencia, dentro de la ciencia la química, que nos puede ayudar a solucionar problemas muy importantes que tenemos ahora mismo. Y quería recomendar, os voy a mandar un montón de tareas esta charla, ya lo estáis viendo. Quería recomendar esta charla que dio Ambrosio Liceaga en Naucas Bilbao 2017 y que realmente merece muchísimo la pena. Se llama El rey que creyó estar hecho de vidrio y cuenta la historia de Carlos VI de Francia, un rey que empezó a reinar desde muy pequeñito y que llegado a una determinada edad se pensó que estaba hecho de vidrio y que pasó una vida pésima porque no se podía duchar, no se podía bañar, casi no se cambiaba de ropa porque estaba hecho de vidrio y pensaba que podía quebrarse como el vidrio. Entonces Ambrosio explica mucho mejor que yo, no lo he puesto a la charla porque sería como un poco hacer trampa porque ya son 10 minutos, me quitaría yo 10 minutos de charla, pero explica que no es un caso aislado el de Carlos VI, que de hecho está también una novela ejemplar de Cervantes, El licenciado Vidriera, y que se dieron muchos más casos en aquella época. ¿Por qué? Porque el vidrio era nuevo. O sea, un siglo antes nadie se pensaba que estaba hecho de vidrio. Pero entonces empezó a aparecer el vidrio en las catedrales, en la vida humana. ¿Y qué era en realidad ese miedo a estar hecho de vidrio? Era en realidad miedo a la tecnología, miedo al nuevo, miedo al progreso. Entonces dice, podemos
decir, oh pobrecitos, en aquella época eran un poquito tontos, ahora no somos tal cual. Pero entonces él cambia a un ejemplo actual y habla de la gente con sensibilidad a la radiación electromagnética. Habla de que antes de que se descubriera la radiación electromagnética nadie tenía esa enfermedad. Y cómo no tiene mucho sentido, él lo explica mucho mejor. Pues yo quería meter también en este saco a la sensibilidad química múltiple, que a veces aparece en los telediarios de gente que vive en casas sin química, que lo limpian con vinagre y bicarbonato, porque las sustancias químicas le afectan y tal. Y porque además me parece muy interesante la reflexión con la que acaba Ambrosio Liceaga, que es que dice, el sufrimiento de esas personas es real. Yo no niego que esas personas sufren y que sufren mucho. Lo que están equivocadas es en la causa de ese sufrimiento. Entonces tenemos dos opciones: dejarles que sigan en ese error, dejar que se piensen que son de vidrio, en vez de demostrarles, pues pinchándoles en el brazo cuando sale la sangre que no lo son, o intentar encontrar la causa de realmente qué es lo que le pasa, qué es lo que le provoca ese sufrimiento, pero con la verdad, explicándoles que no tiene que ver con la química, ni tiene que ver con la radiación, ni tiene que ver con el vidrio. De esa manera tratar de eliminar la tecnología de nuestra sociedad. Bueno, pues acabo ya con la parte de quimiofobia y voy a hablar de química, así en general. Digamos que antes, cuando éramos una tribu más pequeña de lo que somos ahora, pues no pasaba nada porque tiráramos nuestros desechos al río, al mar, a la tierra o al aire, porque pues, el ecosistema de la tierra era capaz de, con los microorganismos que están presentes, de degradar nuestros desechos y no pasaba nada. ¿Qué pasa? Que con la revolución industrial, con el aumento de la población, esto ya no es posible. Ahora ya no es viable que una empresa química se dedique a tirar su basura al río o por la chimenea al cielo. No. Entonces, la química tradicional lo que dice es que el riesgo, ¿vale?, vendría a ser una función del peligro y de la exposición. Es decir, hay un determinado peligro, que es, yo estoy trabajando en mi fábrica con cosas que son peligrosas, que son tóxicas, pero si yo reduzco el tiempo de exposición, pues entonces no me pasa nada, ¿no? Estamos todos protegidos. Y de esa manera, pues lo que se hace es tratar el agua que está sucia, bioremediar el suelo, controlar lo que he hecho por la chimenea, ¿vale? Esto es más o menos lo que la química tradicional ha hecho siempre. Pero lo que me gusta y que descubrí cuando hice el máster de química verde o química sostenible es que la química verde tiene otro enfoque, que es, vamos a quitar el riesgo, de manera que no haya que reducir la exposición. Vamos a ir directamente al problema, quitar el riesgo. Entonces, a modo un poco de historia, la química verde empieza en 1990, cuando se publica la Pollution Prevention Act en Estados Unidos. Al año siguiente se dan cuenta de que para disminuir la contaminación hay que tener en cuenta la química, que puede ser un potente aliado. Y entonces empieza la primera investigación en química verde por la Oficina de Prevención de Contaminación y Tóxicos. A lo largo de los años se van uniendo otros países a esta idea de química verde, de reducir, de quitar el peligro. Y en 1995, por primera vez, se dan premios de química verde, tanto a la academia como a la industria, y todo en Estados Unidos, en este caso. ¿Qué es la química verde? Bueno, estos son los que se consideran los padres de la química verde, Paul Anastas y John C. Watt, creo. Y este es el libro de texto sobre la química verde. Bueno, la química verde se basa en 12 principios, que vienen a ser como los 12 mandamientos. Como Moisés tenía 10, pues nosotros que somos químicos y somos más guays tenemos 12, ¿vale? Y en inglés, esos 12 principios de la química verde producen un acrónimo que se llama Productively. Es decir, la química verde no trata solo de no contaminar el medio ambiente, sino que se trata de que sea rentable económicamente. Si no es rentable económicamente, no es química verde. O sea, tenemos que conseguir no solo no contaminar, sino que a los ojos de la empresa sea mucho mejor invertir en química verde que invertir en química tradicional, ¿vale? Esos 12 principios vendrían a ser prevenir los residuos, usar materiales renovables,
omitir las etapas de derivatización. Esto sobre todo ocurre en las reacciones orgánicas. Muchas veces cuando yo estoy sintetizando una cosa, si es una molécula un poco especial, tengo que proteger determinados grupos funcionales y estoy añadiendo etapas a la reacción. Añadir etapas a la reacción es producir al final más residuos. Pues en la medida que sea posible, intentar que sean procesos de una sola etapa o reducir al máximo el número de etapas. Usar productos químicos degradables, usar métodos sintéticos seguros, usar catalizadores, intentar que las condiciones en las que se produce la reacción no nos hagan gastar mucha energía. Es decir, si podemos trabajar a temperatura y presión ambiente, mucho mejor. Pero si tengo que trabajar a temperaturas superiores o a presiones superiores, ya tengo que hacer un aporte de energía que si estoy usando energía basada en carbono, en los fósiles, en energía fósil, pues estoy contaminando. Luego, monitorizar en el proceso para ver que sea seguro, que esté todo en camino. Aquí se basan las técnicas analíticas que hablamos antes, que cada vez son más sensibles y nos permiten detectar menores concentraciones. Utilizar cuantas menos posibles sustancias auxiliares. El factor E, que viene a ser, se llama economía atómica. Es decir, si yo tengo X átomos en el reactivo de partida, tener todos esos átomos en el producto de salida, para que no pierda ningún átomo por el camino y no produzca residuos por el camino. Buscar productos químicos con baja toxicidad y luego que sea seguro. Se repite otra vez, que sea seguro. Estos serían los 12 principios de la química verde. Y ahora quería hablar así un poco en general de alguna área a la que llega la química verde. Yo ya os digo, hice un máster, creo que eran 120 créditos o algo así, o sea que tenía una asignatura pues, que se llamaba disolventes benignos, precisamente. Y viene a ser, la mayoría de las veces cuando hacemos química, cuando hacemos síntesis, necesitamos hacerla en solución. No podemos hacerla en estado físico, necesitamos disolver las moléculas para que se pueda realizar el transporte de masa, para que se pueda realizar el intercambio de energía, para que estén accesibles y se pueda realizar la reacción, ¿vale? Y la mayoría de las moléculas son solubles en disolventes orgánicos que de por sí son tóxicos, pero encima siempre usábamos los más tóxicos, carcinogénicos, pues fluorocarbonados y eso. Entonces, bueno, alguna de las alternativas que pone la química verde es, si se puede, evitar usar el disolvente. Si yo puedo realizar una reacción en estado sólido, pues mejor. ¿Y qué tal si en vez de usar un disolvente orgánico uso el agua? Bueno, es un poco complicado porque el agua vendría a ser una sustancia polar. Cuando yo tengo una estructura carbonada, es una sustancia apolar, no le gusta el agua. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues intentar reducir la concentración, probar con mezclas y distintas cosas. Hay otras como son los líquidos iónicos, los disolventes fluorados, los fluidos supercríticos y otros disolventes que por lo menos sean menos tóxicos de los que estábamos utilizando antes. Por ejemplo, creo que el tetracloruro de carbono se ha empezado a prohibir, el benceno también, porque son sustancias carcinogénicas. Y si podemos usar tolueno, que es menos tóxico, viene a ser un benceno con un grupo metilo, pues mucho mejor, y así intentarlo. Entonces, bueno, mientras que podamos usar el agua, y yo iba a aprovechar porque yo trabajo con fluidos supercríticos, entonces quería aprovechar pues, para explicar un poco qué es un fluido supercrítico, ¿vale? Y esta parte se me da muy bien porque me gusta contar mi trabajo. Entonces, estamos acostumbrados a tres estados de la materia, el sólido, el líquido y el gaseoso, pero resulta que hay más. En concreto, si consultáis la Wikipedia, hay 17 estados de la materia, ¿vale? Para que sepáis todo lo que no hemos estudiado en el colegio. Pues yo del que quiero hablar es esa región supercrítica, ¿vale? Como veis, hay un punto que pone PC, significa presión crítica, y TC, temperatura crítica, ¿vale? Cuando superas ese punto, ya no eres ni sólido, ni líquido, ni gas, sino que estás en la región supercrítica. Entonces, viéndolo a nivel molecular, ¿vale? Esto sería un sólido, están todas las moléculas muy pegadas, ¿vale? Solo pueden vibrar, no se pueden mover, ¿vale? La silla en la que estáis sentados, pues vendría a ser un sólido, ¿vale? Las moléculas están vibrando, aunque no nos demos cuenta,
pero es el máximo movimiento molecular que hay en los sólidos. Vamos a cambiar al líquido. Las moléculas están más sueltas, tienen mucho más espacio, pueden moverse, por eso un líquido fluye, o sea, somos capaces de que se mueva. Esto sería un líquido y esto sería un gas, donde ya la separación es mucho mayor, ¿vale? Digamos que las moléculas están mucho más diluidas en ese espacio porque, por definición, un gas tiende a ocupar el máximo volumen que pueda, ¿vale? Pues bien, el estado supercrítico yo lo explico con Superman, ¿vale? Porque me hizo gracia, un día iba al trabajo y se me ocurrió, el Superman cuando la gente lo veía aparecer volando decían, no es un pájaro, no es un avión, es Superman. Pues esto vendría a ser como, no es un sólido, no es un líquido, es supercrítico, ¿vale? Viene a ser el estado intermedio entre un gas y un líquido. ¿Ya? Entonces, esto, como os he explicado antes, esto vendría a ser el sólido, el supercrítico, el líquido y el sólido. Perdón, gas, supercrítico, líquido y sólido. Y entonces es un estado intermedio en el que presenta propiedades gaseosas y propiedades de líquido. De manera que podemos aprovechar de esas dos cosas, ¿vale? Tuneando, bueno, antes esto sería un reactor supercrítico, ¿vale? Aquí tenemos el líquido y aquí tenemos el gas. Según empieza a subir la presión y la temperatura para alcanzar ese punto crítico, se empieza a mezclar y aquí en este punto tengo una única fase, que es el estado supercrítico. Y cuando bajo la presión y la temperatura, pues es reversible y volvería a pasar a tener esa mezcla de líquido y gas. Tuneando la gráfica de antes, ¿vale? Este señor, yo lo suelo llamar Pepe crítico, es un señor normal, pero cuando alcanza el punto crítico, pues se convierte en supercrítico, ¿vale? O sea, vendría a ser mi definición así un poco lúdica de esto. ¿Y para qué sirven los fluidos supercríticos? Pues otra cosa que me gusta contar es que sirven para hacer café descafeinado, para extraer la cafeína del café. Porque normalmente, antiguamente lo que se usaba para extraer la cafeína del café era usar un disolvente orgánico. Un disolvente orgánico en el que fuera soluble la cafeína, pero no el resto del café, de manera que yo pudiera separar el café del disolvente orgánico con la cafeína. Claro, me están quedando trazas de disolvente orgánico en el café. Eso tiene un riesgo de toxicidad que, por supuesto, supongo que en aquella época se encargarían de controlar. Y luego, si yo quiero recuperar la cafeína para echarla en otro lado, por ejemplo, en la Coca-Cola o en cualquiera de estos refrescos, tendría que evaporar el disolvente orgánico para recuperar la cafeína, ¿vale? Si yo utilizo un fluido, el CO2 supercrítico, al final lo que hago es, en el CO2 supercrítico la cafeína es soluble, consigo separarla del café. Y para recuperar la cafeína simplemente tengo que bajar la presión y la temperatura, de manera que el fluido supercrítico se vuelve gas, se evapora y se va, y yo recupero la cafeína. Además, estoy usando CO2 supercrítico. El CO2 es un gas muy contaminante, pero yo lo cojo de la atmósfera, o sea, no sería quitar el CO2 en este caso, sería un balance cero. Yo cojo el CO2 de la atmósfera, lo uso y luego lo vuelvo a soltar a la atmósfera. Entonces no estoy aumentándolo, pero tampoco estoy disminuyéndolo. Y bueno, yo trabajo con CO2 supercrítico en este caso para producir nanomedicamentos. O bueno, esa es la idea. En el momento pues son solo unas vesículas, hacemos investigación básica, pero la idea es que en un futuro pues pudieran llegar a ser fármacos que estén producidos de una manera sostenible mediante la química verde. Bueno, otra de las áreas importantes de la química verde es la catálisis, ¿vale? Entonces, me encanta esta broma, aunque lo siento porque tiene una falta de ortografía horrorosa. Si veis, si esta imagen luce como un elefante devorado con B, ya sabéis que hay una V. Bueno, me gusta usarla porque, efectivamente, si tú ves la imagen como un diagrama de energías, es que eres un químico orgánico y tu vida está acabada, ¿vale? Pero sirve perfectamente para explicar qué hace un catalizador. Un catalizador es una sustancia que de primeras no participa en una reacción, ¿vale? Pero hace que la reacción siga un camino diferente. Es decir, si yo necesito toda esa energía para llegar a ese punto, pone TSI, pues si yo tengo un catalizador, igual solo necesito llegar a la mitad del camino, porque estoy usando un camino diferente, ¿vale? Entonces, el catalizador consigue reducir
la energía que necesitamos y consiga cortar también el proceso. De hecho, nuestro cuerpo está lleno de catalizadores. Son las enzimas, que son unas proteínas, también aparecen en el libro de Orígenes sobre la vida, que especula sobre cómo se pudieron formar esas enzimas, que son las responsables pues, de que nuestro ADN se pueda transmitir, se pueda copiar, etc. Y bueno, en ese caso imitamos a la vida, o bien la vida, digamos, en un inicio copió, usó la química para ser vida, ¿no? Y entonces en química usamos mucho catalizadores para intentar, pues eso, gastar menos energía, gastar menos tiempo e intentar hacer química más verde. Luego también, pues, nos interesan muchísimo las energías renovables. Esto es una pila de hidrógeno para conseguir un combustible, una energía que sea limpia, que sea realmente verde. Nos gustaría usar materias renovables a la hora, porque ahora mismo todos los medicamentos, toda la ropa que tenemos, siento decirlo mucho, pero viene del petróleo. O sea, los compuestos orgánicos que tenemos los sacamos del petróleo, pero el petróleo se va a acabar. Entonces necesitamos una fuente que sea renovable para seguir produciendo todo eso. Entonces, lo ideal sería usarlo a partir pues, de materias orgánicas, es decir, de cultivos, el bioalcohol, seguro que os suena, bioetanol o bioalcohol, usarlo como combustible, etcétera, pero también como unidad para ser capaz de fabricar pues los medicamentos o los plásticos o lo que necesitemos. Claro que aquí tenemos un problema y es que no usemos lo que la gente se va a comer, porque si nos llevamos pues el maíz, por ejemplo, para hacer medicamentos, igual estamos provocando que la gente se muera de hambre. O sea, hay que tener un balance de buscar cultivos que no sean alimentarios y que podamos aprovechar para que sean fuente de carbono y que podamos sintetizar pues, lo que queramos. Y quería terminar con un ejemplo de una síntesis verde, de la química verde, ¿vale? Hablando de esa molécula de arriba, tan compleja, que es el taxol, y se usa para tratar cáncer, ¿vale? Es un anticancerígeno, ¿vale? Se produce, descubrieron que lo producía el tejo americano, que lo tenía en la corteza, y se dedicaron a cargarse tejos americanos, una sobreexplotación que casi se cargan también al búho moteado que vivía en el tejo americano, de todo lo que hicieron. Entonces intentaron producir el taxol en el laboratorio, pero es que es una molécula tan compleja que les llevaba muchísimo tiempo, tenían unos rendimientos bajísimos, es decir, no era para nada una química verde. Al final encontraron una solución y que era que las ramitas tenían también taxol y podían usarlo como un bioreactor, es decir, mezclar la química orgánica junto con la biología para conseguir la molécula de taxol sin cargarse el tejo. Pues eso sería un buen ejemplo de química verde, de lo que buscamos conseguir. No contaminar, pero seguir teniendo el nivel de vida y mejorarlo a lo largo de todo esto. Así que me gustaría acabar diciendo que la química mola y que la vamos a hacer todavía más molona. Necesitamos tiempo para seguir investigando y dándonos cuenta de qué cosas hacemos mal e intentar buscar la solución. Y nada, simplemente daros las gracias y ya está. Ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta a la conferenciante, es turno abierto de preguntas. Sí. Yo soy pintora de pisos, sí, y también hay mucha paranoia con la pintura ecológica, sí, y con la pintura ecológica. Y entonces yo donde compro, le pregunto y digo, pero a ver, la pintura ecológica, que o sea, de verdad, o sea, que tiene, y entonces me dice que es en función de los componentes orgánicos volátiles, sí, que hay que tener cero. Dice, es más para ti, para que la pone, no para la casa. Pero por otra parte me dice que los hospitales están obligados a pintar con pintura ecológica, entonces ya me descoloca. A ver, tendré que mirarlo porque es un tema muy concreto, que
Y hablo de pintura de pared Sí, 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 acrílica, de solvente, ya sé que Sí. Y sí que hablamos de pintura durante el máster, de que se estuvieran intentando mejorar las pinturas, pero ahora mismo no te sabría decir. Pero entonces es para que o sea, es un A ver, beneficio mayoritariamente sí, porque compuestos volátiles significa que tienen mucha volatilidad, o sea que se van en el ambiente súper rápido. Es decir, que para cuando lleguen los usuarios de la vivienda ya no estarán esos componentes volátiles, estarán en la atmósfera, pero no estarán. O sea, que aunque pague más caro, o sea, le voy a hacer el favor a mí, ¿no? Sí, básicamente sí. Ya tú tienes confirmado que es para ti. Pero tendría que mirar esto, porque me parece interesante lo de la normativa de los hospitales y tal. Y claro, cuando yo digo, bueno, si se puede, entonces porque es obligado por ley. Sí, no, es interesante. Ya te digo, no soy especialista en este tema, pero Yo te quería preguntar, bueno, yo creo que la ciencia mola, evidentemente, si no, no estaría aquí. Pero esto de la química verde y otras iniciativas así parecidas, ¿se siguen o todavía es una cosa que está un poco por trabajar? está un poco por trabajar. Yo recuerdo cuando hice el máster y me pareció todo tan alucinantemente guay, después de haber estado 4 años de estudiar química, de repente era como, wow, si lo podemos hacer todavía mejor. Y que levanté la mano en clase y le pregunté a uno de mis profesores, ¿y si esto es así, por qué no lo hacemos? O sea, ¿por qué no lo estamos haciendo? Ya si tuviera la solución, igual todo sería más sencillo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece guay que desde una potencia como Estados Unidos se esté fomentando, bueno, ahora veremos con las nuevas políticas científicas de la en qué queda la cosa. Pero bueno, que todo haya nacido allí y que desde 1995 se estén dando premios tanto a la empresa como a los institutos de investigación que usan la química verde me parece muy interesante. Ahora mismo, además, hay revistas especializadas científicas de química verde, hay conferencias de química verde, o sea que yo creo que se está intentando, pero que es un campo, estamos hablando de los 90, es un campo muy nuevo. Pero bueno, ya que exista esta conciencia de no querer contaminar, de buscar la solución antes de que tengamos el residuo, antes de provocar el residuo, ya me parece muy positiva. Y está relacionada la química verde también con lo que sería la nueva biología de microorganismos que degradan compuestos o que generan compuestos. Yo tuve una asignatura que se llamaba biocatálisis, que trataba de esto, de usar las enzimas, que vienen a ser catalizadores, pero usarlas para producir un medicamento, por ejemplo. Entonces, era muy chulo, porque las enzimas normalmente son solubles en medio acuoso y para producir un compuesto orgánico necesitas un medio que no sea acuoso y entonces se hacen cosas muy chulas con todo esto. O sea que